relacionado con la determinación de los kilometrajes o el cálculo de los kilometrajes. Más importantes. Y estaban anotando hasta esta parte, por favor, continúen. Bien, con estos elementos que hemos determinado, que son el kilometraje de los puntos más importantes en la curva circular con espirales de transición, bueno, hay que recordar ahora la teoría que vimos en su momento en clase, relacionada con que nosotros también teníamos que ubicar un kilometraje a una distancia n antes del TE y después del TE, así como un kilometraje a una distancia n antes y después del ET. Es decir, que nos hace falta aquí dentro de este kilometraje determinar el kilometraje del TE menos n y del TE más n. Consecuentemente aquí nos falta el ET menos n y el ET más n. Para ello hay que determinar ese valor n y restárselo y sumárselo tanto al TE como al ET para que podamos tener esos kilometrajes. Bien, una vez que llegamos a esto y antes de elaborar eso que les estoy comentando que se conoce con el nombre de
perfil de la sobrelevación, necesitamos hacer nuestra tablita para ver cómo se traza en campo la espiral de entrada. Y aquí tenemos nuestra tablita donde tenemos el kilometraje de la espiral de entrada y hasta donde termina la espiral. Entonces estos son los elementos para que nosotros podamos trazarla en campo. Anoten por favor y pasamos al siguiente punto. Quiero hacerles un comentario relacionado con que me paso toda la clase dando acceso a alumnos que están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces se me olvida muchas veces y me distrae. Únicamente voy a dar un acceso hasta la hora con 10 minutos, nada más, por favor, para que ya no estén jugando a sacar a sus compañeros. Entonces no voy a dar acceso a quien ustedes saquen por estar jugando. Por favor, ¿sale? Voy a admitir por única ocasión a Arendi y a Carlos Vázquez y nada más. Ya después no, joven.
Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Ustedes, de acuerdo con lo que ya elaboraron en su proyecto, pues saben que tienen que elaborar su siguiente tablita para la espiral de salida y aquí en medio insertar el cálculo para la curva circular con espirales de transición. Entonces, aquí la van a insertar ustedes y después van a insertar esta tabla para determinar cómo se calcula la espiral de salida. Entonces van a tener que hacer una tabla como esta, ¿verdad? Una tabla como esta e insertarla en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues con un TL se fija un punto sobre subtangente, se une el punto sobre subtangente con donde termina la espiral y comienza la circular para tener el punto tangente sobre el PC. Se coloca el aparato en donde termina la espiral y comienza la circular y se gira θ igual a 0.100 por L. Entonces, esta tablita no es otra cosa más que la teoría que tenemos acá. Y eso, cuando la hagan, la van a insertar acá. ¿Vale? Bien, vamos a pasar entonces ahora a determinar estos kilometrajes que nos hacen falta aquí a una distancia n, antes y después del TE y del ET. Para ello entonces lo que tenemos que hacer es obviamente hacer acopio de información con los datos de proyecto que necesitamos para continuar con nuestro análisis. ¿No? Tenemos entonces el título que dice dibujar el perfil de la sobreelevación. Ojo con el tema, dibujar el perfil de la sobreelevación. Esto ustedes ya lo saben hacer. Punto número 1, por la teoría que vimos en clase. Punto número 2, porque ya lo hicieron en su proyecto. Esto va inmediatamente después, calculado de la curva circular con espirales de transición. Entonces, ya sabemos hacer esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Únicamente lo que vimos en clase. ¿Cuánto vale mi pendiente transversal en un punto determinado? En el T-N, por ejemplo, ¿cuánto vale mi pendiente transversal del lado izquierdo y cuánto vale del lado derecho? En el TE, ¿cuánto vale la pendiente del lado izquierdo y la del lado derecho? Y eso irlo dibujando en esto que tenemos acá, ¿verdad? Como yo estoy analizando una curva derecha, la parte superior de esta línea horizontal me representa el lado izquierdo y la parte inferior de esta línea horizontal me representa el lado derecho, porque estoy analizando una curva derecha. Para ello, entonces, necesitamos conocer la longitud de la espiral, ya la calculé en la curva circular. ¿Cuál es la sobreelevación máxima? Aquí dice 8.864 metros, es un error, por favor pónganle por ciento. El bombeo es igual al menos 2%, el cadenamiento del TE, del EC, del CE y del ET. Todos son datos conocidos ya, calculados en la curva circular con sus espirales de transición. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entonces calcular ese valor de n, decíamos, que no es otra cosa más que dividir la longitud de la espiral por la sobreelevación máxima y multiplicarla por el valor del bombeo, en valor absoluto todo. Bien, eso nos va a dar a nosotros un valor de n de 22 metros. El primer punto que me interesa su cadenamiento es el T-N. El kilometraje del TE ya lo conozco, le resto el valor de n y entonces el TE-N va a estar ubicado en el kilómetro 187 más 216.79. El kilometraje del TE ya lo conozco, no es necesario calcularlo. Y luego tengo el kilometraje del TE más n, ya conozco el kilometraje del TE, le sumo el valor de n y entonces obtengo el kilometraje del TE más n, 187 más 260.79. El cadenamiento del S ya lo conozco, el cadenamiento del CE, en realidad lo que no me interesa no lo vuelvo a calcular, ¿no?
Aquí me interesa el kilometraje del ET-N. El ET ya lo conozco, le resto el valor de N, porque aquí me lo está diciendo la fórmula, ¿no? La condición, calcúlame el ET-E. Ahí está el ET, ahí está el valor de N, restado al ET, entonces tengo el kilometraje del ET-N. El encadenamiento del ET no me interesa, el del ET más N sí, aquí tengo el encadenamiento del ET, le sumo el valor de N y obtengo el kilometraje del ET-N. Con esos datos, entonces, repito, con todos estos que tenemos acá ahorita, con todos estos datos, yo voy a dibujar el perfil de la sobrelevación y ustedes en este momento ya saben cómo va variando la sobrelevación dentro de la curva circular con sus espirales de transición. Repito, ya lo vimos en clase, ya lo hicieron en su proyecto. Ojo con lo que estoy diciendo, ya lo hicieron en su proyecto. Aguas con la palabra, ¿vale? Nada más es ya lo hicieron. Bien. Y resulta que yo debo de dibujar un sistema de ejes coordinados aparentemente, donde voy a tener el eje de más y y menos y el eje positivo de las X. En el eje positivo de las X yo voy a dibujar todos los kilometrajes de tal manera que a mí me permitan tener en esas abscisas estos kilometrajes, desde el T-N hasta el ET más N. ¿Sí? Para ello necesito utilizar una escala adecuada y aquí en el cruce de la línea vertical con la línea horizontal voy a tener el 0, tanto para el kilometraje de acá, que puede adquirir otro valor, obviamente, por estos kilometrajes que yo voy a representar acá. Entonces, este 0 en realidad me va a servir únicamente para definir que a partir de ahí y hacia arriba, hacia el eje positivo de las Y, voy a tender a tener las pendientes o las sobrelevaciones, perdón, máximas que vale 10%. Y hacia abajo la sobrelevación máxima que vale menos 10%. ¿Sí? Yo lo puse a cada dos, ustedes pueden ponerlo a cada uno, a cada 0.5, como ustedes lo comprendan. Lo importante es que esté graduado este eje positivo de las 10, del 0 al 10, y este eje negativo del 0 al menos 10, para poder representar tanto valores positivos como valores negativos de la variación de la sobreelevación. ¿De acuerdo? Entonces todo va a escala, tanto el eje de las Y como el eje de las X. Entonces, traten de dibujar eso con esos kilometrajes que tenemos nosotros ahora acá. Por favor, adelante.
Si de pura casualidad tienen un papel milimétrico, resulta más fácil hacerlo en un papel milimétrico, ¿de acuerdo? O si no, en una hoja cuadriculada, para que no estén utilizando escalímetro o una regla.
¿Ya terminaste, Ángel de Jesús? Ahí por el chat, por favor. Ok, gracias.
Bien, recapitulando entonces hasta donde vamos ahorita, les recuerdo, allí en su libreta deben de tener los elementos de la curva circular simple, antes del ejercicio que hicimos, los elementos de la curva circular con espirales de transición, que son los que vimos el día de ayer aquí en clase, para que ya quede completo estos temas. En la próxima sesión, y ya estamos inmersos en lo que es el proyecto, en la siguiente sesión, vamos a ver lo relacionado ya con los anchos de, no, ¿qué seguiría? Probablemente movimiento de tierras. No voy a meter a movimiento de tierras para después continuar con todo esto. ¿Vale? Bien. Ok, pues vamos a dejarla acá entonces. Si pueden, por ahí en un papel milimétrico, dibujen bien esta figura. Esta figura tiene un truquito, no es tan sencillo. Hay un truquito por ahí que se tiene que, donde yo me doy cuenta si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Ustedes lo van a detectar en cuanto hagan su dibujo en un papel milimétrico. ¿Vale? Bien, vamos a dejar la sesión acá y entonces nos vemos en la siguiente clase el día de mañana para no interrumpir el tema que vamos a ver, que es un poquito largo y necesitamos toda la hora completa para agarrar el hilo de lo que vamos a platicar. Que pasen una excelente tarde y nos vemos mañana entonces, jóvenes. Pueden irse retirando en lo que yo cierro aquí la sesión. Buenas tardes.